Bueno, egunon eta ongi etorri guztiok herri arriskuari buruz kofazerekin elkarlanean urtero antolatu ohi dugun jardunaldi honetara. Gure inguruko enpresekin batzartu eta enpresek dituzuen kezkak partekatzea beti izaten da pozgarria guretzat Kutxabanken. Bienvenidos a este acto, que es una cita anual que aprovechamos para compartir reflexiones acerca del momento económico con empresas e instituciones de nuestro entorno. Este año el formato mismo de la cita es especial por las circunstancias propias de la pandemia y este va a ser también el eje de buena parte de nuestras reflexiones. Nos enfrentamos en este momento a un serio dilema para el sector empresarial que se resume en salud o economía. Quisiera comenzar analizando brevemente el entorno macroeconómico para entrar después en la redefinición necesaria que ha provocado la pandemia en las estrategias empresariales, con la digitalización y la sostenibilidad como grandes retos. Quiero también hacer mención a la oportunidad que suponen las ayudas de la Unión Europea para rediseñar un nuevo modelo económico y el papel que deseamos jugar en Kutxabank a la hora de favorecer esta nueva competitividad. Nos hallamos en un entorno macro mellado por la pandemia. El panorama económico y social del momento nos sumerge en un entorno convulso, donde la mella originada por una situación disruptiva como la pandemia de la COVID-19 presenta repercusiones globales. La revisión de los principales desequilibrios macroeconómicos de los países de la Unión Europea da muestra de la delicada situación por la que transitamos. La situación se agudiza en el caso de países como España, con una elevada especialización y dependencia sectorial en la generación de valor de su economía, con los servicios y en concreto el sector turístico como principal afectado. En el último informe de seguimiento sobre los desequilibrios macroeconómicos de la Comisión Europea, España se halla en una posición intermedia y presenta debilidades en 5 de los 14 indicadores de referencia para hacer su diagnóstico. Débil posición de la inversión extranjera directa sobre el PIB, elevado endeudamiento privado, alto endeudamiento del sector público, elevada tasa de paro y caída de la tasa de actividad en la población entre 15 y 64 años. Los avances habidos desde la última evaluación han sido limitados por la elevada incidencia de la pandemia, lo que exige un fuerte esfuerzo compensatorio público. Nos enseñaban en la universidad, en los primeros cursos de economía, lo que decía el profesor Samuelson, el Premio Nobel de Economía, sobre que la ciencia económica debía elegir entre recursos escasos, lo que llamaba elegir entre cañones o mantequilla. Hoy en día, al explicarnos la curva de posibilidades de producción alcanzable con distintas combinaciones de factores de producción, la disyuntiva actualizada sería hablar de salud o economía. En el fondo no deja de ser un problema de prioridades al objeto de obtener una combinación óptima o equilibrio entre ambos objetivos. Y la búsqueda de esa combinación es una de las tareas conjuntas que tenemos las instituciones, agentes privados y públicos, que somos parte activa de los procesos de producción y distribución de bienes y servicios. Debemos coexistir con la pandemia y los cambios de entorno que llevan a redefinir las estrategias empresariales. En este contexto, la pandemia es un fenómeno que de momento ha venido para quedarse y ante el cual el tejido empresarial tendrá que continuar adaptándose y tomando medidas para que coexistan los objetivos de defensa de la salud pública con los objetivos de negocio, con la rentabilidad y con el mantenimiento del empleo. Esta necesaria coexistencia implica redefinir las estrategias empresariales y adecuarlas a las nuevas condiciones del entorno tremendamente cambiante. Este proceso da continuidad a la transformación estructural de los modelos de negocio ya iniciada antes de la pandemia, que sin embargo se ha visto catalizada por la crisis. Como todo proceso de cambio, el tránsito a la nueva era conlleva riesgos evidentes. Sin embargo, el nuevo escenario también aporta nuevas oportunidades. Dos son los ejes con los que habrá que transitar las apuestas estratégicas del tejido empresarial: la digitalización y la apuesta por la sostenibilidad del modelo productivo. En cuanto a la digitalización,
Pues la digitalización se relaciona con la transición hacia modelos productivos capaces de responder a demandas repentinamente superiores, donde el concurso de la tecnología resulta imprescindible. Es la clave en el proceso de adaptar la innovación a una visión de medio y largo plazo. En este sentido, puede decirse que lo digital ha servido en la primera fase de la crisis. Su importancia durante la fase a la que pudiéramos denominar de choque o de resistencia ha permitido mantener la actividad económica de las empresas, así como los vínculos e interacciones sociales en un contexto general de confinamiento. En efecto, a la hora de hacer frente a la situación en las empresas, lo digital ha jugado un papel fundamental, ya que ha sido el elemento central de muchas de sus respuestas. En numerosos casos, esta situación ha implicado toda una serie de aprendizajes que, de ser aprovechados correctamente, influirán positivamente en el propio proceso de transición digital de las empresas. Esta jornada de hoy es una buena muestra de ello. Lo estamos haciendo por medios digitales. En cuanto a la sostenibilidad, pues la sostenibilidad es el segundo eje de la transformación hacia la nueva era. La consecución de un modelo medioambiental sostenible, además de una petición social imparable, cuenta con el apoyo de los principales líderes europeos y constituye uno de los principales retos del próximo periodo de programación europeo del 2021 al 2027, en torno al que se articularán los esfuerzos del tejido empresarial, sentando las bases de distribución de los fondos de rescate. En este sentido, la señora Merkel, ante el reciente Congreso de las Regiones, comprometió el apoyo de Alemania a la propuesta de la Comisión Europea para que Europa reduzca en 2030 sus emisiones contaminantes en un 55% con respecto a 1990. Por ello, es un hecho que el tejido empresarial ha de ser cada vez más consciente del mayor interés, estabilidad y valor a largo plazo que aportan los proyectos mejor posicionados ante el riesgo de transición ambiental. El sector financiero también estamos llamados a desarrollar un papel crítico en la transición energética, canalizando los flujos de financiación hacia actividades que contribuyan a acelerar el proceso de descarbonización en pos de los ambiciosos objetivos trazados para el 2030. ¿Riesgos y oportunidades? Pues en primer lugar, creo que hay que hay motivos de esperanza ante los fondos europeos y el marco temporal de ayudas a la Unión Europea. Ante este contexto de riesgos, podemos identificar claras oportunidades asociadas con los fondos europeos y el excepcional marco temporal de ayudas de Estado. Estas ayudas se suman a los esfuerzos de apoyo a la creación de condiciones financieras favorables desplegados por el Banco Central Europeo con un amplio catálogo de medidas extraordinarias de política monetaria. Hay que decir que, así como en la crisis anterior, Europa actuó tarde, en esta ocasión ha actuado con una rapidez tremenda. Las medidas adoptadas bajo la presidencia de la alemana Ursula von der Leyen son significativas por su gran alcance, focalizadas al estar dirigidas a regiones y sectores más afectados y de duración limitada, ya que están vinculadas al marco de financiación plurianual. Además, se orientan hacia el cumplimiento del Pacto Verde Europeo y la revolución digital, conformando el denominado PAC Next Generation. Y este esfuerzo comunitario pues, no tiene parangón en la historia moderna. El 70% de las subvenciones concedidas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se comprometerá entre 2021 y 2022 y el 30% restante se comprometerá enteramente a final del 2023. Los fondos europeos son, sin embargo, un maná que aún no llega. El previsible retraso en su activación y las reticencias mostradas por el Parlamento Europeo generan un gap temporal que exige el mantenimiento de medidas excepcionales de apoyo al tejido productivo y al empleo en aras a una transición más llevadera. La reciente aprobación por parte de la Comisión Europea de las normas excepcionales sobre ayudas públicas permiten cubrir una parte de los costes fijos empresariales con una ampliación del límite hasta los 3 millones de euros. Esta iniciativa constituye un alivio irrenunciable para las empresas hasta que se materialicen los proyectos públicos y privados alineados con los dos ejes de la estrategia comunitaria de digitalización y sostenibilidad. Ello nos anticipa que nuestras apuestas de futuro pasan por priorizar la digitalización en nuestras empresas, sean productoras o pertenezcan a los sectores de servicios o a la industria financiera, como es nuestro caso en Kutxabank. Para el tránsito a la nueva era, para que sea un viaje de oportunidades aprovechadas, deberemos ser capaces de profundizar y participar de forma activa en la colaboración público-privada para afrontar juntos este contexto de incertidumbre. Solo así podremos conformar proyectos transformadores apoyados con recursos comunitarios que se sumen a los propios.
creemos que es momento de actuar. La historia es inequívoca al demostrar que los ganadores y perdedores se forjan en las turbulencias. Después de la crisis financiera mundial, por ejemplo, las empresas que tenían planes claros para buscar oportunidades tomaron ventaja sobre el resto durante la década siguiente. El destino no fue amable con los rezagados. Tras la crisis, un 40% de las empresas del Standard & Poor's abandonaron su actividad. Dado el nivel actual de perturbación económica, no nos sorprendería que esta vez la tasa de deserción fuera superior al 50%. Mejorar la adaptación, la previsión y la resiliencia son los tres ejes por los que pasa la transformación necesaria. La adaptabilidad, entendida como capacidad de detectar señales de cambio y responder a ellas rápidamente, es la forma en que las mejores empresas siguen siendo relevantes año tras año, venga lo que venga. La previsión, a través del uso de escenarios en la planificación estratégica, definiendo y rastreando señales que mejor señalan el cambio, reforzando finalmente la resiliencia, acortar, acercar y diversificar los proveedores que participan en la cadena de valor, es una de las medidas que estamos adoptando en las empresas en estos momentos. Y en cuanto a Kutxabank, pues en Kutxabank estamos firmemente comprometidos e implicados, diría, con ambos ejes de avance. La digitalización nos ha permitido afrontar la situación de emergencia de forma efectiva, pudiendo trasvasar gran parte de nuestra actividad a operaciones en remoto a través del teletrabajo. La tecnología nos ha permitido mantener operativo nuestro servicio de atención a clientes, el eje de nuestra actividad. En el ámbito de la sostenibilidad, la apuesta por medir la contribución medioambiental se ha plasmado en la creación de un Project Management Office para continuar adecuando nuestra actividad al cambio climático. En definitiva, queremos continuar en este nuevo viaje junto con las empresas de nuestro entorno, con las instituciones públicas, colaborando a recuperar la competitividad internacional de nuestro tejido, que es la base para seguir acrecentando la presencia de nuestros productos en los mercados internacionales, que constituyen el fundamento del comercio exterior, cuyo estado del arte repasaremos en esta jornada de la mano de dos especialistas del nivel de Mikel Aguirre y Javier Zubía. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko, Fernando, por la apertura y por tu presentación, muy interesante. Y vamos a dar paso sin dilación a Mikel Aguirre, es el responsable de riesgos políticos e individuales de COFACE para España y Portugal, que nos va a hablar de los principales riesgos de la economía internacional desde la perspectiva de COFACE. Recuerdo una vez más a los asistentes que si tienen alguna pregunta para Mikel a lo largo de su presentación, pues por favor que lo escriben a través del chat y si lo hacen posteriormente, que indiquen expresamente que es para Mikel para que se la podamos dirigir al final en el turno de preguntas. Eskerrik asko. Muy bien, pues muchas gracias, Carolina, y muchas gracias a todos los asistentes, a Kutxabank, a Javier, a la Cámara de Guipúzcoa, por esta participación. Estoy seguro que lo vamos a pasar bien. Yo lo que voy a tratar es, en los próximos 20 minutos, es daros una visión, como solemos hacer, de la gestión de riesgos a nivel mundial por parte de COFAS. Así que lo primero que voy a hacer, esto es una forma diferente, ¿no?, de llegar a vosotros, pero vamos, agradece es compartir mi pantalla, a lo que voy. Y, perdonad, en este momento deberíais estar viendo, mi pantalla. La verdad es que hay detrás gente bastante buena organizando todo esto y bueno, pues me dicen que está todo en orden. Insisto, como veis, el título de la presentación es al final, bueno, pues una recuperación demasiado débil para evitar el incremento de los riesgos políticos, ¿no? Entonces, un tema que es bastante importante es que lo primero que quería poner encima de la mesa es que en COFAS tratamos para nuestros clientes, nuestros asegurados, para las entidades financieras con las que colaboramos, como Kutxabank, tratamos de darles información sobre lo que va a pasar en el mundo. Y la verdad que cada día es más difícil. Estáis viendo enfrente, tenéis lo que era la portada del Economist. La verdad es que, bueno, hay gente que lee muchas cosas. A mí me gusta leer el Economist. Si veis, esta era la portada que sacaron en enero, precisamente para ver cuáles eran los temas más importantes del año 2020, ¿no? Podéis ver en un momento dado pues las referencias a Trump, al Brexit, a muchas cosas, ¿no?, que iban a ser importantes en el 2020. A mí una cosa que me llama la atención
ya estamos a punto de terminar octubre, pero es que no aparece el COVID. A esta enfermedad, a esta pandemia, le llamamos como una mascota, COVID-19, y la verdad es que una publicación tan buena como el Economist pues no había preveído, ni siquiera aparecía en la portada de sus grandes hitos del año 2020, iba a suceder el COVID. Con lo cual, una de las cosas que nos encontramos es ante una situación que la mayoría de nosotros, creo que todos, no habíamos vivido nunca, esta imagen del mundo cerrado y la situación de hasta dónde va a llegar. Vamos a tratar, insisto, habiendo dicho que es bastante difícil, gente que se dedica, mete horas y horas a lo que es el análisis de riesgo país, no podían prever cuál era la situación del coronavirus hace escasos 10 meses. Una de las cosas que vamos a tratar al final de esta presentación en poner las pinceladas de qué es lo que puede pasar con esta pandemia, sobre todo a final de año. Situar. Lo primero es que estamos viviendo una situación que es bastante desconocida para todos nosotros. Es decir, nos estáis escuchando al final, bueno, pues clientes, amigos, exportadores, inversores, financiadores. Y esta es una situación que nadie podía prever y es tan imprevisible en lo que es el propio desarrollo que lo que estáis viendo delante es las previsiones que tenía el Banco Mundial, pues en un momento dado. En el segundo trimestre de este mismo año, pues decían que la caída que podíamos tener del Producto Interior Bruto era del menos 7,7 y, lógicamente, porque todos esperamos que esto no dure más de 2 años, desde luego menos de 2 años, al final que en el 2021 lo que haya era un rebote hacia arriba. Es importante, si nos quedamos con esta cifra, insisto, hace escasos 3 meses, el Banco Mundial diciendo una caída del PIB mundial del 7,7 y una previsión de crecimiento a nivel mundial, una vez más, del 1,6. Y lo que es importante es, que estos mismos datos en la previsión del tercer trimestre del año en curso, por ejemplo, ya indican que lo que va a suceder para el 2020 es que la caída a nivel mundial será del 4,4. Es decir, es importante señalarlo porque evidentemente una corrección de más de 3 puntos, al final 3,3, ¿no? En solamente un trimestre, puedes decir, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? En todo el mundo lo que los gobiernos están haciendo es tomando medidas para aminorar lo que es sobre todo el impacto económico de esta crisis y todo el mundo espera que, bueno, pues esas medidas al final funcionen. La buena situación, insisto, es que hemos corregido en solo un trimestre 3 puntos y también que el rebote que se espera para el año que viene, el Banco Mundial decía hace 3 meses que iba a ser del 1,6 y ya estamos hablando del 5,2. Importante, antes de pasar de transparencia, pues ver la última línea que estáis viendo, lógicamente que aparece España con una caída del 12,8, que es significativa y es uno de los 3 riesgos en los que nos vamos a parar, porque precisamente tienen su importancia en lo que es nuestro día a día a nivel personal y a nivel de negocios. Luego, al final, insisto, algo bastante inesperado, desde luego lo que el coronavirus, la situación es el mundo cerrado durante 2 meses y medio en lo que fue la primavera, un deseo muy importante de que esta situación cambie y unas medidas que se están tratando de tomar para mejorar esta situación. Lo que es relevante, antes Fernando Irigoyen hacía referencia, por ejemplo, a la crisis subprime, la verdad es que parece que siempre estamos en crisis, pero hay que tener en cuenta que más o menos del año 2012 hasta el 18 estuvimos creciendo continuadamente, desde luego en la economía local sin ninguna duda, pero una de las cosas que sucedió es que en el año 2009 el PIB mundial cayó unas décimas y ahora estamos hablando de una caída en el 2020, si no se vuelve a corregir, pues en torno al 5%. ¿Cuál es la gran diferencia con el 2009? Pues que en el 2009 todo el mundo hablaba de los famosos BRICS. Luego nos centraremos, gracias a Javier, con el tema de la exportación, pero la cuestión es que hablamos de los famosos BRICS y ahora hablamos que China, después de décadas de crecimiento en torno al 6%, puede caer al 1,5% y, bueno, pues India incluso en retroceso, ¿no? Señalar, nos quedan 5 días para las elecciones en Estados Unidos, que se habla del gigante norteamericano, de una caída en torno al 4%, lo cual es bueno porque ese es menos de lo esperado hace un trimestre y luego que Europa, el viejo continente, pues va a caer el doble, un 8%. Señalar, insisto, que en el año 2009, una vez más para que tengamos en referencia, crisis subprime,
empezó en octubre del 2008, pero máximo impacto en el año 2009, pues Europa cayó el 2,5, cuando ahora hablamos del 8, es decir, al final más de 3 veces la caída de aquella época. ¿Y esto qué traería consigo? Pues traería consigo la recesión mundial más profunda de la Segunda Guerra Mundial. Como también ha adelantado Fernando, pues los bancos centrales, hay una coordinación internacional muy fuerte para que salgamos de esta, pero es verdad que es 3 veces mayor que la del año 2009 y seguro que muchos de los que estáis escuchando ahora mismo todavía os acordáis de la del 2009. ¿Y esto por qué está pasando? Pues como indica el segundo párrafo de esta transparencia, precisamente porque muchas de las medidas que se tomaron en primavera esperando a que la pandemia retrocediese, al final parece, y su impacto que tiene en la economía, parece que no están funcionando del todo y bueno, pues vemos grandes economías como la francesa o la española que volvemos a situaciones de confinamiento que bueno, a mediados de junio pensaba que habíamos podido dejar atrás. A nivel del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de la OCDE, se habla de que pueden necesitarse hasta 3 años para volver a los niveles de producción y de consumo anteriores a la crisis y seguro que muchos de los que me estáis escuchando compartiréis que a finales del año 2019 tampoco era un año especialmente bueno, mucho mejor que el 2020, visto lo visto, pero tampoco especialmente bueno. ¿Qué nos queda por delante? Pues nos quedan muchas incertidumbres. Es decir, el coronavirus, importante situar que la Organización Mundial la OMS, la Organización Mundial de Salud, declaró la pandemia el 11 de marzo del año 2020 y una de las cosas que sucede, estáis viendo un montón de países en vuestra pantalla, pero veis en verde, que son los nuevos casos, pues en el lado de los países de la OCDE, pues hemos señalado tanto a Francia, Italia, España y Alemania, es decir, Alemania tiene mucho menor casos a nivel de fallecidos, pero está claro que hay una tendencia al alza. Cuando hablamos de economías emergentes, pues insisto, fijaros un poco en lo que es la raya verde, que es al final los nuevos casos, la raya azul es una tragedia porque son al final fallecidos y es importante tener en cuenta que en el coronavirus estamos hablando ya de haber superado a nivel mundial más de 1.150.000 fallecidos, es decir, se hablaba de la segunda ola ha llegado antes de lo que pensábamos y una de las cuestiones que es importante es los remedios que se pueden poner para que esta segunda ola sea la última. En el mundo del seguro de crédito, normalmente cuando hablamos con exportadores o inversores hablamos de riesgo comercial y riesgo político. Es decir, no creo que muchos de los clientes y amigos y corredores que estén escuchando pues hablen de riesgo social. Cuando hablamos de riesgo político, normalmente lo que inquietaba a muchos de los exportadores e inversores era precisamente el conflicto que podía existir, conflictos políticos, que una de las cosas que es interesante es que a lo largo del año pasado y este año parece que están disminuyendo a nivel global. Pero lo que está incrementando, y por eso COFAS lo está analizando de una forma muy detallada, es el incremento de la fragilidad política y social. Es decir, al final, esta pandemia está afectando a la sociedad, está afectando a la economía de los países y, bueno, pues hay un descontento que puede tener su impacto precisamente en la estabilidad de muchos gobiernos. Al final, el 2011 nos puede parecer lejanísimo ahora mismo, solo han pasado 9 años, pero todo lo que sucedió en la primavera árabe, pues estamos hablando de inestabilidad social que tiene un impacto con la inestabilidad económica. A nivel global, y pensando en que muchos de los que nos estáis escuchando sois exportadores y estáis interesados en economías que tradicionalmente estaban creciendo más que desde luego la española, nuestros vecinos europeos, pues nos parece importante significar Irán y Turquía como 2 países en los que hay un incremento notable de riesgo social. Al final, Turquía es un mercado muy interesante para los exportadores vascos españoles de cualquier lugar, porque al final tenemos más de 80 millones de potencial clientes, pero hay una inestabilidad social que puede verse o puede impactar en lo que es la estabilidad política. En otros países haremos más incidencia un poquito más tarde en esta presentación, pero señalar simplemente que, bueno, pues al final en América Latina aparece donde está el mayor foco de países afectados por la pandemia, señalar Brasil, México, Perú y Colombia, y de África subsahariana, que sinceramente lo está haciendo bastante mejor de lo que mucha gente esperaba, señalar el caso negativo que puede ser, por ejemplo, de Sudáfrica.
En esta transparencia que tenéis ahora mismo delante, no es un error cuando dice el titular en castellano el cambio del PIB del 21 respecto al 19, porque una de las cosas que estamos viendo ya en COFAS es cómo van a acabar los países emergentes, evidentemente es una previsión, cómo van a acabar el año que viene, el 2021. Así que una de las cosas que es interesante es que pensando cómo van a acabar el 2021 comparado con el 2019, nos parece que aquellos países que lo están haciendo mejor, veis que hay una gran contracción de países de África subsahariana y de países asiáticos, hay un movimiento importante y seguro que muchos exportadores verán un incremento de pedidos en esta zona y sin embargo en los países que peor lo están haciendo, en el que está el peor de todos, pues Líbano y Venezuela, hay una gran concentración de algunos países de África subsahariana, pero sobre todo de Latinoamérica. La gestión que se está haciendo a nivel del impacto que está teniendo es muy relevante. Os voy a mostrar 3 gráficos que manejamos en COFAS un poco para ver cuál es la previsión de riesgo país. Y en el primero que tenéis delante, pues una de las cosas que es importante, lo que vemos es la fragilidad de las monedas de los países emergentes y el impacto que tiene en el riesgo soberano del país. Es decir, en este gráfico que tenéis delante, nos parece que si estás en el cuadrante de la derecha arriba, donde estáis viendo Líbano, Mozambique, Burundi o Túnez, es donde hay mayor concentración de riesgo, precisamente porque las monedas han tenido una depreciación respecto al dólar y respecto al euro y ha habido salidas de capitales. Si nos vamos al cuadrante inferior izquierdo, donde está Corea del Sur, serían los países menos afectados. Evidentemente hay una correlación muy importante entre la deuda de los países emergentes y, al final, la depreciación que puede tener su moneda, ya que muchos de ellos lo que tienen la deuda es en dólares. Este gráfico y el siguiente lo que tratan de mostraros es lo que comentaba que estamos analizando con detalle en COFAS, es del impacto, la fragilidad de riesgo social que conlleva descontento político y al final lo que lleva quizá es a malas decisiones económicas. Es decir, veis abajo que está en el eje horizontal, pues es al final el índice de contagios a nivel de del COVID, Perú, un gran país, pues lamentablemente aparece siempre entre los 10 más castigados por la pandemia, y luego lo que tenemos en el eje vertical es el riesgo político y social. Y una de las cosas que sucede una vez más es que países que nos pueden preocupar por la mezcla de alta situación de contagiados con, al final, mayor índice de fragilidad política y social, son países como Perú, Colombia o Brasil. Si nos vamos a los países de la OCDE, en este gráfico que tenéis delante, pues una de las cosas que sucede es que tenemos abajo una vez más la satisfacción con cómo el gobierno manejó la primera ola del coronavirus y lo que tenéis a la izquierda es este índice de riesgo político y social que manejamos dentro de COFAS y veis que los 2 países que peor estarían situados a nivel de este riesgo de fragilidad política y social son España y Estados Unidos. Hace un año, cuando hacíamos presentaciones de riesgo país en vivo y en directo, que seguro que las volveremos a hacer, pues comentábamos que cuando en los países hay fragilidad social, quizá hay veces que las decisiones económicas que se toman no son las más acertadas, con lo cual después de inestabilidad política e inestabilidad social, viene también inestabilidad económica que es importante detallar. Una vez visto, bueno, pues la situación a nivel de mercados emergentes, una pincelada, un pequeño apunte, insisto, sobre lo que es el comercio mundial. Es decir, siempre estamos hablando dónde exportar, dónde ir. Pues lo que sucede es que este año, lógicamente, al recordar esa imagen del mundo con el closed, comparado, cerrado más que parado, el tema es que en el año 2020 se habla de una caída del comercio mundial del 13%. Y una de las cosas que sucede es que el año que viene, pues el repunte, lógicamente, se da repunte. También es importante que creciendo el 3,5 hablamos de un rebote significativo, teniendo en cuenta lo que es bueno, pues la reactivación económica mundial. 3 riesgos que desde el punto de vista de COFAS queremos poneros encima de la mesa y que lo tengáis en cuenta. Una de las cuestiones que es importante, insisto, estamos muchos pendientes de qué pasa con las elecciones en Estados Unidos y señalar que en lo que va del año 2020 el déficit comercial norteamericano pues asciende a 421.000 billones de dólares.
Es importante porque al final podríamos decir que ese déficit comercial, que era una de las grandes batallas del actual presidente de Estados Unidos en el año 2016, lo que tienen es un impacto también muy fuerte en las tensiones sobre el dólar. Se supone que con esa depreciación tan fuerte, pues esto debería afectar a que el dólar fuese a la baja. No es lo que ha estado sucediendo en los últimos meses y una de las cosas es que al final este año 2020 lo que ha sucedido es que mucho dinero se ha refugiado en la bolsa norteamericana, que ha subido exponencialmente. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que al final, cuando un país tiene déficit comercial, y lo digo por el caso español, al final esto hay que financiarlo. Si vemos los datos del Fondo Monetario Internacional de octubre del 2020, de este mismo mes, es importante señalar que cuando viendo pues, lo que es el desagregado del Producto Interior Bruto, parece que el impacto que tiene la inversión a nivel mundial es muy pequeño, pero esto se explica por las políticas fiscales de gasto y políticas monetarias expansivas con tipos de interés muy bajos que está habiendo a nivel mundial. Es decir, ha comentado antes Fernando, con mucho acierto, pues lo que es que bueno, los bancos centrales han reaccionado muy rápidamente, pero quiero decir, la deuda se está creciendo exponencialmente. Insisto, en el caso de Estados Unidos hablamos del 6 al 19%. Al final, esta es una deuda que habrá que repagar en el futuro. Está claro que lo primero es que salgamos de esta crisis. Hace poco nuestro colaborador habitual y amigo Gonzalo Bernal nos decía que lo primero es salir, que podemos entrar en deuda y salir de la crisis, pero es importante que normalmente el aumento de la deuda suele traer aparejado pues, un aumento de impuestos. Así que el déficit comercial norteamericano, la posible subida de impuestos en el país, su impacto sobre el dólar, tenerlo en cuenta. Segundo riesgo que queremos poner encima de la mesa y señalaros que está como dividido en dos. El primero es pues lo que es el conflicto tecnológico de Estados Unidos y China. Tenéis aquí, ahora que todos los que me estáis viendo estáis en vuestra casa, en vuestra casa, en vuestra empresa, estáis teletrabajando muchos de vosotros o todos, pues al final lo que es las herramientas que estamos utilizando, veis que de los 5 mayores productores a nivel mundial, pues lo que tenemos son 2 chinos, Huawei y ZTE, tenemos los finlandeses, la conexión nórdica, ¿no? Los finlandeses de Nokia y los suecos de Ericsson y Cisco de Estados Unidos. Pero está claro que la batalla tecnológica, a nivel mundial parece que la está ganando China. Señalar, cuando se hablaba a principios de año que era el gran boom, ¿no?, de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, lo que tenéis delante, la raya gris, es las inversiones de China a Estados Unidos y la raya azul es las inversiones desde Estados Unidos a China. Veis el 2016 que hubo una gran compra de los hoteles Carlson por parte de H&A a China, pero es importante señalar que hay una dependencia muy importante de la inversión china en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un gran déficit comercial que tiene que financiar con inversión extranjera y mucha de ella es China. Otro tema que no nos olvidemos, aparte de la guerra comercial de Estados Unidos con China, es la guerra comercial de Estados Unidos con Europa. Decimos, ¿qué guerra comercial? Bueno, señalar que desde el 2004, que Estados Unidos inició una queja entre la OMC precisamente por las subvenciones que se estaban dando a ADS para la fabricación de aviones frente a Boeing, pues Airbus frente a Boeing. Una de las cosas que sucedió es que este mismo verano, en agosto del 2020, al final Estados Unidos anunció se le ha permitido incrementar aranceles sobre bienes europeos de 7.500 millones de dólares. Y lo que va a haber es un incremento de muchos productos que se exportan de Europa a Estados Unidos. Siempre comentamos, luego lo veremos con Javier, que la gran carencia que podemos tener es la exportación hacia Estados Unidos. Tenemos que tener en cuenta que productos europeos que van a Estados Unidos, no me paro con detalle, pero lo podéis ver con calma en vuestra casa cuando veáis esta presentación con más calma. Simplemente decir que hay un incremento cuando hablamos de productos hortofrutícolas, de queso, de café, de bebidas alcohólicas que tendrán en Estados Unidos en el próximo año. El último riesgo que queremos destacar es pues la situación de España, es decir, la caída tan importante que tiene España a nivel económico previsto para el 2020. Señalar que gracias al Banco Central Europeo la percepción que hay de riesgo país es relativamente baja respecto al riesgo sistémico, pero en la bolsa, cualquiera de vosotros que sea inversor en bolsa o de grandes empresas del IBEX 35, ha caído un 26% en España.
Tenéis aquí el link, simplemente, bueno, en la página de Bloomberg, diciendo que una de las situaciones que sucede en España es precisamente el impacto tan fuerte que tiene el coronavirus en España. Respecto al número de afectados por ciudadanos, estamos en el top 5 a nivel mundial, y una cuestión que preocupa en Europa es precisamente el impacto, las discrepancias a nivel político que tienen preocupadas pues, a la mandataria alemana. Estoy ya terminando y simplemente señalaros que cuando hablamos del tema del turismo me parecía importante hacer un hincapié en el turismo. Se hace, bueno, pues lógicamente hay cantidad de sectores, al final, de subsectores, mejor dicho, que dependen de lo que es el turismo, al final el transporte de pasajeros, los hoteles, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que es importante es que pensar que en los últimos 5 años 1 de cada 4 trabajos creados en el mundo fue gracias al turismo. Hace 2 días la verdad es que no parábamos de viajar, y en España, con un impacto a nivel global de un 14% del PIB, era un tema destacado. Lo que quiero que os llevéis, queremos que os llevéis, y es un tema importante tener en cuenta, es que, por ejemplo, independientemente de la importancia que tenía vital de los 86 millones de visitantes que tuvo Francia en el 2019 o los 81 que tuvo España en el año 2019, pensar que el 35% del gasto mundial lo generaban europeos. Es decir, hace un año estábamos todos viajando sin parar y ahora no lo hacemos. Hay muchos países en los que el porcentaje de lo que era el turismo sobre el PIB no era el 14%, sino que era muy superior, en países del Caribe, al final donde realmente la situación de esta caída de visitantes, pues al final principalmente la Unión Europea, pues al final ha tenido un impacto vital. Como veis al final, una de las cosas que sucedía es que los residentes en la Unión Europea eran el 50% de los turistas del mundo y el 37% de los ingresos mundiales de turismo. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro? ¿Con qué nos quedamos? Pues aparte de decir que era algo insospechado, que estamos peleando todos por salir de ello, ¿dónde ponemos el foco? Pues señalar que vemos un crecimiento importante en que los países que se piensa que pueden funcionar en el año 2020-2021 están fundamentalmente en Asia y en África subsahariana. Es decir, una vez más, bueno, pues es importante que vamos a seguir buscando nuestros Eagles, nuestros MINS, nuestros BRICS, y el año que viene los vamos a encontrar de una forma importante en esas 2 áreas. Señalar que América Latina está muy afectada a nivel económicamente, a nivel de solvencia, a nivel de las monedas. Una vez más, no en todos los países igual, estamos a vuestra disposición después para detallarlo. Y en África subsahariana, pues señalar que, bueno, lo mismo que globalmente parece que está siendo más resiliente, señalar que Sudáfrica, Nigeria o Níger, pues son países que están sufriendo en el año 2020 mucho más que otros del resto del continente. Y esto al final lo que conlleva es, bueno, que COFAS, que es una aseguradora de crédito que nos dedicamos a cubrir impagados, lo que vemos es que el nivel de siniestralidad lo tenéis ahí en el último trimestre, el tercer trimestre del año 2020, del 32% a nivel mundial. Puede parecer que no es llamativo, pero pensar que en muchos países, y España es un buen ejemplo, hay muchas medidas para retrasar la presentación de impagados. Y una de las cosas que es importante es ver que una vez que se levante, en muchos países, por ejemplo en noviembre, la posibilidad de despedir o la posibilidad de presentar suspensiones de pagos a partir del 1 de enero del 2021, lo que hará es que habrá empresas que no podrán soportar y desaparecerán directamente, vista la situación económica, ¿no? No sé si, seguro que muchos de vosotros lo tenéis claro, pero en el alfabeto español hay 27 letras. Podríamos decir que esto era una recuperación en A, en B, en C o en W. Ahora lo que parece que hay más consenso es que va a ser una recuperación en K. Si la letra K no nos dice nada, pues pensemos que la letra K tiene una barra que sube y una que baja. Lo mismo que en el año 2009 eran países emergentes que crecían y países de renta per cápita alta que decrecían. Una de las cosas que sucede es que se dice que va a haber sectores, algunos los ha citado Fernando, lógicamente la tecnología, el retail, el software, el transporte de mercancías, que van a ser resilientes a esta crisis. Y existen otros sectores, sobre todo aquellos que tienen mucho contacto entre el oferente de servicios y el cliente, como pueden ser los viajes, entretenimiento, hostelería y servicios,
que van a ser mucho más afectados. De ahí viene precisamente lo que es la recuperación en K. La gran pregunta, ¿cuándo terminará la pandemia? Yo os quiero poner en contexto ya como última reflexión, decir que cuando hablamos del COVID-19 estamos hablando al final de cerca de 1.150.000 fallecidos, 43 millones de casos en el mundo, y quedaros con la fecha que la Organización Mundial de Salud, que citaba antes, declaró la pandemia el 11 de marzo. ¿Qué previsión se puede hacer futura? Pues pensando en lo que ha pasado en el pasado. La gripe A, la famosa gripe A de junio del 2009. Al final se declaró, según la OMS, en junio del 2009 y se declaró que había terminado en septiembre del 2010. Es decir, junio del 2009, septiembre del 2010, unos 600.000 afectados y 15.000 muertos en el mundo. Es decir, mucho menor impacto. La última, si nos tiramos hacia atrás, que ha podido tener un impacto muy fuerte en la vida, evidentemente, iba a hablar de la gripe española de febrero del 2018 a abril del 2020. No estábamos ninguno de los que estamos participando en este seminario, pero lo que sí es relevante es que al final, hablando de 500 millones de afectados en el mundo y entre 20 y 40 millones de muertos, decir que, bueno, se llamó la gripe española porque sucedió en la mitad, bueno, más bien hacia el final de la Primera Guerra Mundial. España no participaba en la Primera Guerra Mundial, con lo cual toda la información que hubo sobre los 8 millones de afectados y 150.000 muertos, mucha gente pensaba que el único país que estaba sufriendo esta gripe fue España. Y al final, bueno, es como se ha quedado el nombre, la gripe española, cuando el origen no se sabe todavía, pero se piensa que estuvo en Estados Unidos y China. Luego, al final, una gran pandemia que sucedió incluso habiendo una guerra mundial en el mundo, duró de febrero del 2018 a abril del 2020. Vuelvo a decir que hemos declarado la OMS la pandemia del COVID en el 11 de marzo. Lo que tenéis delante es el estudio McKinsey, que dice que la situación más positiva es que, bueno, pues al final, el segundo trimestre, antes de verano del año que viene, haya una vacunación y podamos salir adelante. La más realista sería dentro de un año, es decir, en otoño del año que viene, habría vacunación y sería masiva. Y la más negativa sería que estuviésemos hablando de finales del 2022. Es importante señalar que, bueno, cuando hablamos de la gripe A, que hablaba antes, de junio del 2009 a septiembre del 2010, la vacuna, últimamente oímos hablar mucho de vacunas, tuvo financiación, mucha financiación estadounidense, pero lo que fue la compañía que la sacó fue precisamente Novartis, la suiza, y bueno, pues esperemos que tengan una vacuna lista para poder empezar la vacunación o el segundo o el tercer trimestre del 2022. Tenéis todos los países de los que hemos hablado en la página web de COFAS, podéis ver las últimas, pues precisamente, no, en el tercer trimestre del año 2020 no hemos subido ningún país, pero hemos bajado la categoría de Níger, Senegal, Hong Kong, India y Belice. Y acabo, como suelo acabar normalmente, con esta frase del antiguo presidente del Banco Exterior de España, que no hay exportación si no hay financiación, gracias a Kutxabank, y no hay financiación si no hay seguro, para lo que estamos en COFAS. Así que muchas gracias, doy paso a Javier Zubía y estoy a vuestra disposición a las preguntas después de la presentación de Javier. Muchas gracias. Bueno, pues un saludo para todos, Eguerdión. Tras la buena y, como siempre, muy interesante presentación de Mikel Aguirre, nosotros vamos a entrar más en las tendencias y en la evolución de los mercados de exportación. Primero vamos a analizar dónde están nuestras exportaciones a día de hoy, cuáles son las principales zonas de destino, y vamos a ver la evolución de los últimos años. Vamos a contrastar esa evolución con el incremento del PIB en este mismo periodo para ver si hemos aprovechado las oportunidades. Y luego, aunque hoy es muy difícil y casi una quimera, vamos a buscar las previsiones de crecimiento en los próximos años y vamos a intentar tener una serie de conclusiones para ver hacia dónde pudiéramos orientar un poco mejor nuestros mercados. Un primer mensaje positivo: si vemos la evolución de las exportaciones, tanto del País Vasco como del conjunto de España en la última década, desde 2010 hasta 2019, las exportaciones del País Vasco han crecido un 42%, las exportaciones de España un 55%. Es decir, hemos aprovechado bien el crecimiento económico de los últimos años
y las empresas han realizado un importante esfuerzo, y además ha sido exitoso, por incrementar sus exportaciones y diversificar sus mercados. ¿Dónde estamos exportando hoy? ¿Cuáles son nuestros principales mercados? La columna en rojo son las cifras del País Vasco, la de la derecha son las de España. Pues bueno, a nivel de País Vasco, un 72% de nuestras exportaciones están en el mercado europeo, bueno, de una manera bastante similar en el conjunto de España. Norteamérica representa el 10%, dentro de las cifras de Norteamérica se incluyen las de México, para España es el 7%, Sudamérica es solo el 3%, Asia-Pacífico alrededor del 10%, y el continente africano para el País Vasco representa un 4% de sus exportaciones, sin embargo a nivel de España es algo más, siendo bajo, pero sí es algo más, es un 6%. Vemos, por tanto, que el comportamiento en cuanto a destinos es bastante similar en las exportaciones del País Vasco o del conjunto de España, y vemos que tenemos una gran concentración de nuestras ventas y de nuestros mercados en Europa. Si vemos la evolución, lo que hemos visto hasta ahora era la foto en el 2019. Si vemos cuál ha sido la evolución en estos 10 últimos años, aquí vamos a separar dos gráficos, porque por una parte tenemos Europa, tenemos el País Vasco, y por otra parte tenemos España, donde vamos a ver que los resultados son ligeramente diferentes. En el País Vasco, en los últimos 10 años, hemos incrementado un 81% nuestras ventas en Europa, es decir, hemos incrementado todavía la concentración de nuestras ventas en nuestro mercado natural. Hemos subido prácticamente un 70% en Norteamérica, baja Sudamérica con un 5%, crece Asia-Pacífico con un 12% y desafortunadamente baja África con un 13%. Es decir, Europa tiene un gran crecimiento. Destacan sobre todo las buenas cifras de Alemania, del Reino Unido y de Europa del Este. Luego tenemos una hoja específica del mercado europeo. Buenos resultados en Norteamérica, sobre todo Estados Unidos y México. Malos resultados en Sudamérica, pero la evolución varía por países y aquí nos ha afectado muchísimo la situación de Brasil. Bueno, un incremento significativo en Asia, aunque muy variable en función de país de destino. En China hemos crecido un 22%, pero en India solo un 5%, Japón y Corea por encima del 100%, y sin embargo en la zona de ASEAN, que es una zona tan importante, pues tenemos unos resultados, la verdad, bastante pobres. Y en África han caído las cifras, sobre todo ha caído el Magreb, y dentro de lo que es el Magreb, sobre todo en nuestro caso del País Vasco, ha caído Argelia con un menos 45%. La evolución de las exportaciones en los últimos 10 años para el conjunto de España es algo diferente. El crecimiento en Europa ha sido pues más o menos del 50%, Norteamérica un 113%, Sudamérica sube un 40%, Asia-Pacífico sube un 34% y África sube un 80%. Es decir, a nivel global en España sí que se ha conseguido un incremento en todos los continentes y que sí que se ha obtenido una mayor diversificación. Analizando un poco las cifras, intentando comprender un poco el porqué de estas diferencias, bueno, hemos visto varios elementos significativos. Por una parte, como es evidente, el número de empresas y la diversificación a nivel de España es más grande que a nivel de País Vasco. Nosotros estamos muy concentrados en el producto industrial. Hay otros productos en España, como por ejemplo la alimentación, que son grandes exportadores que explican un poco estos flujos. Y luego, bueno, también es verdad que la cercanía geográfica del sur de España al Magreb, pues ayuda a una mejora de ventas en esos países, pues igual que nos pasa a nosotros con Francia, por ejemplo, ¿no? Bueno, hasta ahora hemos visto un poco cuánto hemos exportado y dónde estamos exportando y un poco la evolución de esas exportaciones. Pero ¿cómo ha crecido el mundo en estos 10 últimos años? ¿Hemos aprovechado las oportunidades? Bueno, cifras un poco conocidas, ¿no? Europa ha crecido un 1,7, este es el crecimiento medio anual, ¿eh? Norteamérica un poco más dinámico, un 2,3, Sudamérica con mucha variabilidad, un 1,6, y las zonas del mundo que más han crecido son Asia, que prácticamente ha crecido un 6%, y África, que prácticamente ha crecido un 4%.
Si sacamos unas primeras conclusiones, podemos, a nivel positivo, podemos decir, bueno, de nuevo, nuestras empresas han hecho un esfuerzo exitoso y que hay que felicitar por entrar y abordar nuevos mercados. Hemos mejorado posiciones en Norteamérica, que no es fácil. Hemos mejorado en Europa del Este, ahora lo veremos en una hoja específica para Europa del Este. Y luego también una buena oportunidad es que Asia es la zona de mayor crecimiento, pero seguimos teniendo dificultades para abordar este mercado. Como debilidades, tenemos una muy alta concentración y dependencia de los mercados europeos. Es normal, es natural, es nuestro mercado propio. La moneda, la cercanía, la historia, la tecnología, los costos, pero a la vez es la zona del mundo que menos crece. Tenemos un escaso posicionamiento en África en general y sobre todo en la zona subsahariana. Y luego Sudamérica no está presentando el potencial que se preveía. En Sudamérica muchas veces ha habido buenas oportunidades y buenas realidades, pero cíclicamente viene teniendo una serie de problemas. Aunque hay que saber hay que saber diferenciar realidades entre los países. Colombia, Perú, Uruguay tienen buenas oportunidades y buenas realidades. Brasil, una gran inestabilidad, aparte de los problemas propios de proteccionismo o de moneda de Brasil. Y luego, bueno, pues las realidades de países tan importantes para nosotros como Argentina o Venezuela, pues son y han sido muy, muy problemáticas en los últimos años. Hemos preparado una hoja específica del mercado europeo, porque cuando hablamos de Europa y lo hablamos de una manera monolítica, estamos pensando siempre en Francia y en Alemania, o los países cercanos. Y bueno, dentro de Europa también está Europa del Este, que ha presentado unas buenas oportunidades y que tiene un comportamiento un poco diferente, ¿no? En la columna en rojo, de nuevo, son a la izquierda la variación de las exportaciones del País Vasco en cada uno de esos países, y la segunda es las exportaciones españolas. Pues bueno, vemos que en Francia, nuestro principal mercado, tanto a nivel español como vasco, el crecimiento ha sido prácticamente entre un 25 y un 30%, hemos incrementado nuestras exportaciones. En Alemania hemos crecido, hemos aprovechado bien las oportunidades, prácticamente un 60%, y es un mercado muy importante. Un comportamiento dispar en Italia a nivel, y de nuevo creemos que es el peso del bien industrial. El País Vasco solo un 7%, sin embargo España un 40%. Bueno, Reino Unido muy bien, 137 o 70%. En el caso nuestro del País Vasco ha afectado que se han cerrado algunos contratos muy importantes y algunos proyectos muy significativos. Portugal, bueno, pues entre el 20 y el 30%. Y lo que queríamos señalar es ese mejor comportamiento de Europa del Este, donde prácticamente hemos doblado las exportaciones y donde está habiendo un mayor dinamismo. Si vemos el gráfico a la derecha, pues vemos entonces cuál es el crecimiento medio del PIB en los últimos 10 años. Pues bueno, Francia, de nuevo nuestro mayor mercado, un 1,4. Italia y Portugal, unas cifras inferiores, por debajo del 1. Italia solo 0,3 en los últimos 10 años. Alemania y el Reino Unido un 1,9, prácticamente un 2, y ahí es donde sí que hemos aprovechado las oportunidades, y donde hemos tenido unas buenas cifras es en Europa del Este, que prácticamente crece entre 0,5 y 1% al año por encima de la media europea, y donde hemos sido capaces de doblar nuestras exportaciones. Es decir, cuando hablamos de Europa, a veces tenemos una visión uniforme, pero dentro de Europa también tenemos nuestra Europa más cercana y la Europa del Este, que es la que está presentando más oportunidades, y dentro de Europa del Este sigue habiendo países y zonas como, por ejemplo, los Balcanes, donde tenemos un posicionamiento muy pequeño, a diferencia de competidores nuestros como Alemania o Italia, ¿no? Bueno, hemos mirado hacia atrás, hemos mirado un poco qué es lo que hemos hecho, si hemos aprovechado las oportunidades, cuáles han sido los crecimientos. A pesar de las grandes dificultades ahora de hacer un pronóstico, nos estamos basando en las previsiones del Fondo Monetario Internacional, y hemos dicho, bueno, vamos a intentar ver si estas tendencias que hemos tenido hasta ahora se mantienen en el futuro, cuáles son las previsiones de crecimiento para los próximos años. Claro, estamos inmersos en la realidad de la pandemia y esto dificulta muchísimo hacer las previsiones. Por un lado, en el año 2020 se espera o se conoce
que vamos a tener una caída generalizada del PIB, excepto en el caso de China. Y luego en el año 2021 lo que vamos a tener es un efecto rebote, donde la subida que vamos a tener en la mayoría de las economías no va a ser suficiente para compensar la caída que estamos teniendo este año, salvo se prevé que en el caso asiático las cifras sí que sean más positivas, ¿no? Bueno, pues teniendo en cuenta esta consideración, abstrayéndonos un poco de la pandemia, cosa que es pues difícil, pero bueno, hay que intentar proyectar un poco más el futuro. Si vemos las tasas de crecimiento previstas para los próximos años, y ahí hemos mirado con el FMI hasta el 2025, pues vemos de nuevo que se confirman las tendencias de crecimiento de los últimos años, incluso que se refuerzan. Europa crecerá al 2,3, Norteamérica un poco más dinámica que Europa, como suele ser habitual, crecerá al 2,4, Sudamérica, aunque de una manera muy variable, va a crecer al 2,6, y las zonas que presentan mayores oportunidades y mayores mercados interesantes están en Asia, que va a crecer por encima del 5%, y África, de nuevo, que va a crecer por encima del 4%. Con lo que, de nuevo, se refuerza un poco la tendencia que ya veníamos viendo de los últimos años, y se ve de nuevo, tanto Asia como África, pues las zonas de mayor potencial. Si analizamos un poco lo que nos ha comentado hoy Miquel hace unos segundos y vemos también el posible impacto de la pandemia, es que además parece que Asia va a ser el continente que antes y mejor va a salir de esta grave crisis, y luego es verdad que África, sobre todo la África subsahariana, está resistiendo mejor de lo que preveíamos también. Bueno, Europa, nuestro principal mercado, es el continente que menos va a crecer en los próximos años. Qué duda cabe que tenemos que seguir aprovechando todas las oportunidades que tenemos en Europa, pero bueno, somos conscientes de que, con la excepción de Europa del Este, nuestros mercados más naturales son los que menos van a crecer. Norteamérica presenta un comportamiento similar, algo más dinámico al mercado europeo. En Sudamérica prevemos un comportamiento dispar en función de los países. Es importante trabajar y analizar previamente los países de destino. Hay países como Venezuela o Argentina que presentan ya unas debilidades estructurales. Bueno, Brasil depende del producto, depende de la situación. Sin embargo, la cuenca del Pacífico y Uruguay pues está presentando unos buenos comportamientos, ¿no? Asia, de nuevo, va a ser el continente que va a tener mayor crecimiento. Y ahí diría, quizá la zona de ASEAN es una zona donde no acabamos de penetrar bien, pero dada la población y el nivel de riqueza, es una zona muy interesante. Y luego, bueno, África de nuevo va, confiemos, a mejorar su potencial en los próximos años. Bueno, y después de un análisis de todo esto, ¿cuáles pudieran ser un poco las conclusiones, ¿no? De nuevo, es muy importante potenciar, seguir, mantener nuestro esfuerzo de diversificación y entrar en nuevos mercados. Ya lo sabemos, siempre ha sido así. La exportación ha sido una de las claves y una de las salidas de las anteriores crisis. En este caso no va a ser diferente, y además encima nuestro mercado local, bueno, fruto de la realidad sanitaria y luego fruto de la dependencia que tenemos del turismo y el impacto que tiene todo esto en el turismo, pues va a ser uno de los mercados que más va a sufrir. Europa en general luego va a estar también a la cola. Pues bueno, nos toca ser más globales, nos toca llegar a más mercados, ¿no? Evidentemente, como conocemos, vender en Asia, vender en África, vender en muchos países de Sudamérica es diferente a hacerlo en Europa, donde es nuestro mercado natural, donde es nuestro mercado local, donde en muchos casos tenemos una misma moneda, donde la logística es relativamente sencilla, ¿no? Bueno, pues abordar todos estos mercados nos obliga a estudiar una serie de puntos. El interés o la necesidad o no de contar con alianzas locales que tengan un mayor conocimiento de mercado, que nos puedan ayudar a nivel de infraestructura local, que tengan una penetración comercial que puede ser específica y muy importante en algunos mercados. Hay que estudiar la necesidad o no, de nuevo, de contar con producción local, porque para poder vender en muchos países asiáticos o en África,
pues quizá no podemos hacerlo con nuestro costo de producción europeo y tenemos que adaptar nuestros costos a la competitividad local, de ahí de nuevo las alianzas locales. Hay que contar con soluciones logísticas que permitan que demos una garantía de suministro a nuestros clientes. Y todo ello tiene unas complejidades administrativas, unas complejidades fiscales, unas complejidades financieras, ya que hay que financiar un circulante. Nos podemos ver obligados o nos veríamos obligados a operar en varias divisas, ya no solo en el euro o ya no solo en el dólar, sino quizá tenemos que entrar en otras divisas y bueno, pues para eso hay instrumentos a nivel financiero que nos permiten estudiar esta manera de trabajar. Tenemos que reforzar, y es muy importante, las garantías de cobro. No vamos a contar en muchos casos con la información o con el track record o con la experiencia que contamos y que disponemos de clientes europeos. Pues bueno, para eso podemos apoyarnos en el seguro de crédito y muchas veces será necesario complementarlo con garantías bancarias, con instrumentos bancarios que nos permitan tener una seguridad de cobro. Y en ocasiones, en determinadas zonas, puede ser que el comprador nos pida una financiación. Quizás sea necesario instrumentar una financiación que nos permita acometer los pedidos, sobre todo en el caso de los proyectos. Y ahí, bueno, nos encontramos con competidores. Podemos pensar en China, pero bueno, también otros mercados europeos, otros países europeos que cuentan con sus instrumentos de apoyo a la financiación y bueno, pues España también lo tiene, ¿no? Y ya por finalizar, bueno, pues un poco consecuencia de todo esto, conclusión de todo esto, abordar estos nuevos mercados nos obliga a una mayor reflexión estratégica en cuanto a nuestra internacionalización. Es necesario analizar bien los mercados previamente, es necesario prever cuáles pueden ser un poco nuestras obligaciones y nuestras oportunidades, ¿no? Bueno, y para ello pues es importante acompañarnos de los especialistas en cada uno de esos ámbitos, que los hay de primer nivel. Por un lado, por supuesto, las entidades financieras tienen una muy buena experiencia y un muy buen conocimiento de mercados y de los instrumentos financieros. Por supuesto, las aseguradoras de crédito, que son los que conocen más la realidad de esos clientes y además, por encima de ayudarnos a conocer la realidad financiera o el riesgo de impago del cliente, nos van a analizar también el riesgo país. En ocasiones nos encontramos con empresas de primer nivel, incluso filiales de multinacionales, que pueden tener y que tienen un problema de impago de un país por situaciones de riesgo país. Por ejemplo, Venezuela u otros. Bueno, la administración pública cuenta con entidades de apoyo al comercio internacional, que todos conocemos. Es bueno estar cerca de ellos. Las oficinas comerciales en el exterior, bien sea de ICEX o bien sea del gobierno vasco, de BTI, pues bueno, son de gran apoyo. Por supuesto, las cámaras de comercio, que somos un aliado histórico en este campo de la internacionalización. Y bueno, otros especialistas. Hay empresas, hay asesores muy especializados en determinados campos que pueden ser muy importantes, ¿no? Y bueno, pues por concluir, un mensaje positivo dentro de todas estas dificultades, ¿no? Bueno, tanto España como el País Vasco hemos sido capaces y somos capaces de llevar adelante y de incrementar de una manera muy notoria nuestra exportación y vamos diversificando cada vez más nuestros mercados. Es verdad que tenemos muchas empresas que todavía se quedan en Europa, pero bueno, también tenemos muchas empresas que están fabricando y que están vendiendo o que están haciendo las dos cosas en otros continentes. Es importante seguir en este camino. De nuevo, y es triste decirlo, pero con la situación de pandemia va a haber que buscar oportunidades fuera. El mercado español va a estar muy difícil y el mercado europeo va a estar muy competido. Pero bueno, seguro que vamos a ser capaces. Si lo hemos sido capaces de conseguirlo en el pasado, pues seremos capaces de conseguirlo también en el futuro, ¿no? Y bueno, el mundo está lleno de oportunidades. El mundo va a seguir creciendo, este año no, pero a partir del año que viene esperemos por lo menos al 4%. Y bueno, pues esto seguro que van a ser un montón de oportunidades y confiemos que entre todos vamos a ser capaces de lograrlo. Muchas gracias.
Gracias, Javier. Te voy a pedir que no te vayas, que te quedes ya con nosotros y pido a Miquel que se conecte también para poder transmitiros las preguntas que hemos recibido hasta el momento. Y bueno, mientras se conecta Miquel, empiezo contigo, Javier, si quieres, para no hacer esperar. ¿Por qué crees que no se exporta más a países emergentes desde España? Hombre, primero porque es más difícil, por lo que estábamos comentando, porque abordar esos países es mucho más difícil vender en Uruguay o en la India que vender en Italia, ¿no? Por cercanía, por inercia, por logística, por divisa, por cultura, por red, por todo, ¿no? Y luego también es verdad que para abordar el mercado de una manera global y mundial, pues bueno, muchas empresas se necesita una determinada estructura, ¿no? Yo creo que ese es, o sea, no es por falta de ganas ni de ilusión, sino primero por inercia. Lo normal es que vayamos a nuestro mercado local y luego segundo porque es más difícil. Miquel, estamos a las puertas de las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué impacto crees que puede tener la victoria de Biden o Trump en la economía? Gracias. Se oye bien, ¿no? Sí, ¿Se sí. me oye? Perfecto. Sí. La verdad que esto es curioso, el tema de las nuevas tecnologías. A ver, un tema que es bastante importante es que todos tenemos una opinión de Trump, pero insisto que lo comentaba antes, todo el que haya invertido en bolsa este año con Estados Unidos pues estará bastante contento. Y como decía, se habla que, bueno, pues Estados Unidos este año puede acabar con una caída del 4, que es la mitad que Europa. Así que al final, económicamente hablando, no se puede hablar que los años, desde el año 2016 al 20, hayan sido malos para Estados Unidos, pensando que es el mayor comprador del mundo. ¿Es bueno o es malo que gane Trump? Es una pregunta muy amplia. Lo que sí está claro es que al final Estados Unidos, se suele decir que los presidentes, como no tienen un tercer mandato, hay que decir que si Trump sale reelegido, su idea de American First también se va a ver cambiada por mejor aceptación a nivel mundial. Entonces es más probable que se vuelque en el resto del mundo, lo cual nos vendría bien. Sin embargo, Biden, si gana, pues sería su primer mandato como presidente, que ya estuvo 8 años de vicepresidente y se centraría más en la economía local, ¿no? Así que esa es un poco la disyuntiva. Trump se va a centrar más a nivel global porque no puede tener tercer mandato y lo que sucedería es que Biden se centraría más en la propia economía doméstica. Gracias. Javier, ¿cómo veis desde la Cámara Europa del Este como mercado? Bueno, con una zona de buenas oportunidades, ¿no? De hecho, siempre depende de los productos y depende de los países, ¿no? Pero es una zona que está creciendo más que la media europea. Es una zona relativamente cercana. En algunos de los países, además, a nivel de divisa, a nivel de logística, a nivel de legislación, de seguridad jurídica, pues son países muy cercanos a los nuestros. Es verdad que bueno, nos exige un punto de competitividad diferente. Es verdad que países como Alemania están muy introducidos, Austria, Italia, pero bueno, si ellos pueden, nosotros también, ¿no? Es una zona muy interesante. Aprovecho para recordar de nuevo a los asistentes que si quieren hacer preguntas pueden utilizar el chat que tienen normalmente a la derecha de su pantalla. Javier, otra pregunta para ti. Y a ver si tienes el dato a mano. ¿Qué tasa de destrucción de empresas se espera en el País Vasco y en España? No tengo el dato y ni me atrevo a pronosticarlo porque la situación es muy complicada. Es que depende básicamente de cuánto dure esta situación, depende de cuánto dure la pandemia. Pero bueno, la situación es preocupante y como la situación, como la realidad se alargue mucho, pues la tasa será mayor, ¿no? Pero no lo sabemos. Ha habido unas primeras medidas muy importantes que han ayudado
financieramente a través de financiación blanda y con los ERTEs a parar el golpe, pero bueno, hace falta también actividad, hace falta demanda y hay sectores que lo están haciendo mejor, bueno, están teniendo una realidad mejor y hay sectores que por mucho que quieran, pues tienen una demanda mucho más contenida, ¿no? No me atrevo, no puedo dar, no tengo la cifra, no creo que nadie la tenga y tampoco me atrevo a dar un pronóstico, ¿eh? Sí, ya comentaba Miquel antes que en enero, ¿no? Empezamos, ¿no? Que puede que empiece a haber sorpresas en este sentido. A ver, ¿qué tengo más? Vale, para Javier, ¿cómo ves el mercado ruso y de exsoviéticos? El mercado ruso es un mercado interesante. Ahora hay que tener en cuenta, y quizá en la parte de riesgo Miquel es el que más puede aportar, hay que tener en cuenta también las sanciones en determinados sectores. Es un mercado que hay que conocer cómo funciona internamente, hay que ver comercialmente cómo hay que hacer las cosas, financieramente también. Y luego la parte de ex repúblicas soviéticas, yo diría casi es un mercado muy potencial y muy abierto para nosotros y depende de países. Hay zonas como Kazajstán donde está habiendo buenas oportunidades. Ahora con los precios del petróleo más bajos, pues algunas cosas se han frenado, otras están peor. Es muy global. Es muy global. A ver, la zona del Cáucaso son mercados mucho más competitivos, donde también tenemos una presencia de China, de Turquía, etcétera, importante. Bueno, oportunidades, pero que hay que analizar con mucho detalle. Muy bien, perdona, yo solamente añadir que, como bien ha apuntado Javier, el tema de las sanciones me parece muy relevante. La verdad es que hay mucho exportador. Los países del este de Europa van a recibir muchos fondos de cohesión de la Unión Europea, pero en muchos el destino final son empresas rusas que ahora mismo están vetadas por Norteamérica y la Unión Europea. Así que es muy importante saber quién es el comprador final en un proyecto de exportación. Fundamental. Gracias, Miquel, por el apunte. Hay dos preguntas para ti, Miquel, con respecto o en torno a los fondos europeos para España. Una es, ¿qué contrapartida pueden tener los fondos europeos para España? Pues no está bien, la verdad es que hay dos realidades. Yo creo que lo que está escrito y lo que estamos escuchando todos los días, pero bueno, al final es un paquete de ayudas de 750.000 millones, de los que se supone que al final España puede recibir en torno a 150.000 millones y entonces parece que simplemente son de libre disposición. La verdad es que la Unión Europea ha hecho hincapié en una serie de cuestiones que además en el caso español pues tienen mucho hincapié, ¿no? Como es que haya flexibilidad laboral al mismo tiempo de políticas activas de empleo y que mejore la productividad en España, ¿no? Que siempre es una de las carencias que tenemos. Por otro lado, algo que está muy de actualidad esta semana, en el propio paquete de ayudas de la Unión Europea se hablaba de la subida del IVA. No sé si era de la Coca-Cola, pero ya la tenemos encima de la mesa o de cualquier de los refrescos de azúcar. Y luego, algo muy importante para todo el que exporta es que la facilidad de hacer negocios y la unidad de mercado, que una de las cosas que estamos viendo últimamente, hasta para el confinamiento tenemos 17 medidas diferentes, ¿no? Así que, bueno, lo que va a ser es dinero que viene. Hay que decir que los países europeos ahora mismo tienen mucha posibilidad de emitir deuda, Banco Central Europeo, a tipos de interés de derribo, ¿no? Entonces, como bien apuntó antes Fernando cuando abría, pues el Banco Central ha reaccionado muy rápido, pero hay una concesionalidad, insisto, que hay que leerla, está por todo Internet lo que va a traer. Gracias. Y la otra pregunta es, ¿los fondos de la UE de ayudas a la digitalización y la sostenibilidad van a estar más orientados a la creación de nuevas empresas o a apoyar a las existentes? Bueno, lo que dicen, la verdad es que una de las condicionantes de este paquete de ayudas de 140.000 millones estimados es precisamente que tiene que servir para la modernización y sostenibilidad, hablan de la economía, ¿no? Y entonces es importante que todo lo que es tecnología, todo lo que es verde,
por eso tenemos este fondo, es importante al final para los receptores, ¿no?, de ese tipo de ayudas. Y respecto a la pregunta, los receptores pueden ser empresas existentes o nuevas empresas. Es decir, España, creo que un problema que tenemos es que hay mucha pyme, pero muy pequeña. Entonces, por eso en las crisis tienen un impacto mucho más fuerte cuando suceden situaciones como la del 2009 o la actual. Pero pueden ser las ayudas o para empresas existentes o para nuevas. Gracias. Y bueno, vamos a ir concluyendo. Una última pregunta sobre Turquía. ¿Qué evolución se espera de Turquía? Aquí nos dicen, parece que es la eterna promesa. Pues nada, Javier, ¿quieres comentar algo? Y luego voy. A ver, Turquía es un gran mercado, que ha sido un mercado muy bueno para algunas de nuestras empresas. Tenemos empresas además fabricando también allí localmente. A la vez es un gran competidor. En algunos sectores es un duro competidor. Mucha inestabilidad monetaria, cuidado con la divisa. Y bueno, otra oportunidad que tiene Turquía es que y uniéndola a la pregunta de antes de las repúblicas soviéticas, Turquía, también la zona de algunos países del Cáucaso, nos pueden ayudar a entrar en algunas de otras de esos otros países donde hoy estamos muy lejos nosotros, ¿no? A través de Turquía, ellos están históricamente tienen una buena penetración, ¿no? Entonces, aparte del posible potencial del mercado propio, pues nos puede servir de introducción. Ahora, no son los mejores momentos financieros para Turquía y además el riesgo político, pero de eso, quién sabe, Miquel, pues complicado, ¿no? Pues nada, simplemente muchas gracias, Javier. Digo, como el breve apunte, la verdad es que la visión de COFAS de Turquía en este último 12 meses ha sido de deterioro, principalmente por la gran depreciación de la moneda local, que hay una mezcla de inestabilidad política, de inestabilidad social, que hemos citado antes. Turquía está en el ojo del huracán. En el lado positivo hay que tener en cuenta que aunque Turquía es bastante improbable que entre en la Unión Europea, lo que es cierto es que está en la OTAN y es un gran receptor de fondos europeos, con lo cual, sobre todo para la contención lamentablemente, pero es así, de los refugiados sirios, con lo cual hay una aportación muy importante de fondos europeos a Turquía y una presencia de bancos locales bastante fuerte, ¿no? Así que gran estabilidad y sobre todo mirar la moneda turca. Gracias, eskerrik asko a los dos, Javier, Miquel. Cerramos con esto el turno de preguntas y voy a pedir a Marcelino Moneo, el CEO de COFACE para España y Portugal, que se conecte para hacer las conclusiones y despedida. Bueno, buenos días. Terminamos una nueva conferencia de Riesgo País de la mano de Kutxa. Solíamos hacer una en San Sebastián, otra en Bilbao. Ahora tenemos la facilidad de poderla hacer en los dos sitios a la vez sin problemas con la nueva tecnología y el tipo de eventos al que nos ha abocado la nueva situación. De lo que no hay duda es, en la última conferencia decíamos que estábamos ya en un proceso de ralentización económica que había empezado en el ejercicio la segunda mitad del 2018. Veíamos claramente tendencias y lo sufrimos en el 2019, pero el entorno era controlado, razonablemente controlado, sabíamos qué pasaba, había vulnerabilidades a nivel global con burbujas y volatilidades en mercados de capitales, también inmobiliarios en algunas zonas, teníamos guerras comerciales, teníamos también materias primas con caídas de precios, el Brexit, otros problemas geopolíticos. Bueno, pues fijaos cómo sin enterarnos nos hemos metido en este volátil contexto, nos hemos metido en una crisis profunda y global y que, como hemos visto, va a impactar especialmente a España. ¿Por qué este impacto especial en España? Bueno, yo creo que la situación de partida era bastante más vulnerable. Tenemos un sector turístico con mucho peso en nuestra economía, un sector servicios que igualmente tiene mucho peso, sobre todo los servicios de ocio, restauración, etcétera. Tenemos una
economía compuesta por un tamaño de empresas más pequeñas, que son más vulnerables. Tenemos también una deuda pesada. Es verdad que la deuda privada se ha ido corrigiendo desde la última crisis, pero sigue siendo alta, y tenemos una deuda pública muy alta, con déficit todavía públicos. Al mismo tiempo tenemos un componente de temporalidad muy alto en nuestro empleo, y todo eso seguido seguramente con límites a la política fiscal derivadas de esa mayor deuda y mayor déficit, y esa fragilidad que ha mencionado Miguel de sociopolítica, que ha hecho que seguramente haya llevado a una gestión mejorable con más índices en la pandemia, pues hace que veamos que los efectos en la economía de los cierres, de los confinamientos, ha sido muy superior. El hecho de que haya más temporalidad de empleo ha hecho que inmediatamente suba el desempleo. Esta subida del desempleo va a afectar a la demanda agregada y va a hacer que la crisis sea más profunda y seguro, más duradera. Pero hay un ingrediente nuevo además, o sea, esta situación de global crisis económica se produce con un ingrediente nuevo, que es el mayor incertidumbre, mucha mayor incertidumbre, sin precedentes. Le preguntaban a Javier, ¿cuántas empresas se van a cerrar? Pues es que no me extraña que no te atrevas a decirlo, porque no sabemos qué va a pasar. ¿De qué va a depender? Pues como veíamos, depende de cómo seamos capaces de gestionar la evolución de la pandemia, y ahí hay muchos escenarios. Todavía no sabemos cuándo ni cómo, y depende de que los gobiernos, la Comunidad Económica Europea, los bancos centrales de los diferentes países vayan inyectando las necesidades de liquidez al sistema empresarial, de manera que se puedan mantener los niveles de caja que no aporta el negocio corriente, porque hay menos actividad, y que esas inyecciones se mantengan lo suficiente hasta que se reactive la economía. Fijaos la cantidad de variables y qué bajo control tenemos sobre las variables. Eso es incertidumbre. Lo que sí que sabemos seguro es que el futuro que tenemos por delante va a ser seguramente prometedor, pero seguro radicalmente diferente. Yo diría que estamos ante un nuevo paradigma. La tecnología está evolucionando de forma exponencial y más empujada por esta nueva situación sobrevenida. La gestión de las relaciones está cambiando en el ámbito privado y en el ámbito empresarial. Los hábitos de trabajo, lo mismo, y los hábitos personales, las cadenas de suministro están cambiando. Hay un reforzado enfoque hacia el medio ambiente, sin duda. El orden económico global va a cambiar y va a hacer que cambiemos comportamientos, valores, cultura. Y lo que nos toca por delante es dominar este nuevo futuro y moldearlo. Y eso requiere, para las empresas, para la nuestra, para la vuestra, adaptar la visión, transformar profundamente las organizaciones, seguramente con un proceso de permanente adaptación a cómo vemos que evoluciona el contexto. Rapidez en los cambios, en las decisiones, tienen que ser rápidas, afinadas al momento económico, y eso requiere, sin duda, un cambio de modelo de management. Eso tiene muchas aristas, ¿no? Muchas perspectivas. Por un lado, hay que mantener el legado de lo que tenemos y combinarlo con nuevas capacidades, nuevos talentos. Aquí la diversidad va a tomar una prioridad y una máxima relevancia. El cambio en los modelos de relación, la confianza va a predominar por encima de los enfoques tradicionales transaccionales, pero sin duda, si hay un cambio en el que nos vamos a tener que enfocar, seguramente sea el más profundo, el más potente, el más importante, es en la gestión de nuestros clientes. De hecho, yo diría que la transformación profunda que tenemos que hacer en nuestras organizaciones empresariales tienen que tener el foco en el cliente en el centro. Y de ahí, conociendo al cliente, conociendo sus evoluciones, sus hábitos, nuevos hábitos de consumo, sus preferencias, deberemos ir hacia atrás organizando, reorganizando, transformando nuestras empresas. Y la gestión del cliente, por simplificar mucho, tiene dos vertientes. La primera, la estratégica, la de marketing, la de
eso, hacia dónde queremos ir, cuál es el valor que le queremos aportar. Y hemos pasado por modelos de estandarización que funcionaban muy bien en el pasado y que aún todavía conviven con modelos de segmentación, incluso de customización de clientes para determinados nichos o segmentos. Pero este nuevo paradigma requiere un nuevo enfoque y seguramente muy apoyado en la tecnología. Vamos a estar conectados digitalmente con los clientes, vamos a conocerles más profundamente, porque esta va a ser la clave de poder servir en línea con lo que nos piden. Los algoritmos, sistemas de Machine Learning van a posibilitar ese conocimiento del cliente y la adaptación de nuestras capacidades y niveles de servicio y tenderemos a dar niveles de servicio individualizados, soluciones a medida de cada cliente. Que esta tendencia ya había empezado, pero se va a multiplicar y a generalizar porque va a ser la única forma seguramente de ganar cuota y aprovechar esas oportunidades que nos brinda esta nueva situación. La siguiente vertiente en la gestión del cliente, desde el punto de vista de las finanzas, la gestión financiera del cliente. El cliente, sobre todo para las empresas que hacen B2B, es uno de los activos de mayor magnitud y como cualquier activo lo tenemos que gestionar, lo tenemos que financiar, lo tenemos que proteger. Y aquí hay un reto especialmente complejo, como decía también Javier y Miguel, para los credit managers que tienen que gestionar este activo y analizarlo y protegerlo en un contexto de máxima incertidumbre, que significa que la información que yo tengo, en los modelos en los que he basado mis decisiones, hoy no valen y tengo que buscar otras agarraderas, otros sistemas que me permitan medir ese cliente. Y esto es básicamente por la incertidumbre. Hay dos formas, ¿no?, de gestionar la incertidumbre. Una es, bueno, pues aumento mi tolerancia a la incertidumbre, me refuerzo y lo veo venir y voy adaptándome según cómo pase, pero realmente hoy los recursos son estrechos y no, esto de reforzar los capitales para encajar mayores pérdidas no va a estar seguramente en los planes estratégicos de ninguna empresa. La siguiente es reducir el riesgo. La forma más eficaz de gestionar el desconocimiento o reducir la incertidumbre es reducir el riesgo. Y reducir el riesgo aquí significa, por un lado, claro, conocer, saber dónde prospectamos, cómo son los mercados, los sectores, cómo se comporta mi sector en determinados países y a qué clientes me dirijo. Y esos clientes dentro de ese mercado y ese sector tienen capacidad suficiente o no para ser un buen socio para mí, para estrechar lazos de confianza y que al final me acabe pagando. Bueno, este entorno, como digo, lo hace más difícil. Hay que vigilar, ¿no? Una vez que tenemos una cartera de clientes, la hacemos crecer de una manera determinada en base a nuestra nueva estrategia marketingiana, tenemos que vigilar esos clientes porque el mundo está cambiando muy rápidamente y unos se adaptarán y otros no. Y tenemos que saber qué pasa con ellos. Y finalmente hay que protegerles y seguramente financiarles y financiarles sin recurso. Yo creo que esta tarea hoy especialmente compleja, os invito a que os apoyéis en entidades como Kutxa, Cofas, que hacen un tándem de confianza, que hemos demostrado a lo largo de este difícil periodo mantener nuestra operación, adaptarnos a un difícil contexto y mantener sin fisuras el nivel de servicio que estamos dando a nuestros clientes e incluso reforzar nuestras capacidades para mejorar nuestra visibilidad y nuestros capitales para ser capaces de afrontar este momento con total garantía, ¿no? Resolviendo este problema de incertidumbre, gestionando mejor el riesgo y reduciéndolo, mejora la posición de la empresa para ser capaces de identificar y aprovechar las oportunidades que sin duda nos ofrece este nuevo paradigma. Termino aquí, solo quiero agradecer a Kutxa por la nueva oportunidad en este tipo de encuentros que ya son habituales anualmente, a Javier, Fernando, Miquel, Carolina, el equipo de la organización y sobre todo a los asistentes que nos habéis dispensado una parte importante de vuestra agenda de hoy. Esperamos de verdad que os haya servido para afrontar con alguna nueva guía el radicalmente diferente futuro marcado por la incertidumbre y sin más os deseo un buen día, una buena travesía, un buen futuro. Eskerrik asko.